Y le invito a que usted repita conmigo: Señor nuestro y Dios nuestro, abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, así es que vamos a arrancar con esto. Hoy voy a dar una introducción a este tema de cómo ser edificados como sacerdotes santos. Les voy a dar unos principios que espero que usted pase meditándolos durante la semana. Tome sus notas, medite la palabra y sobre todo ore, accione, para que esto no sea solamente un conocimiento teórico, sino sea vida en cada uno. Así es que vamos a Primera de Pedro, por favor, que es capítulo 2, que es donde acá realmente hay un llamado poderosísimo, expresada la voluntad de Dios para nosotros. Y nos dice: ustedes también, como piedras vivas, o sea, como gente salva, redimidos por la sangre de Cristo. ¿Por qué piedras vivas? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la fe en Cristo Jesús, por la fe en su sangre, nosotros hemos nacido de nuevo espiritualmente y ya no estamos muertos espiritualmente, estamos vivos espiritualmente. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es poderoso. Y ese es el gran regalo que ya recibimos de Cristo Jesús, ¿sí? Y del Padre, la salvación de nuestra alma, de la paga del pecado. Y ahora somos piedras vivas. Y a nosotros, diga conmigo, a nosotros. Hay que verlo así con convicción. A nosotros se nos hace este llamado. Esta palabra es para nosotros. Dice: ustedes también, como piedras vivas. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dice: sean edificados como casa espiritual o templo espiritual. Esta palabra casa también es templo o tabernáculo, como tabernáculo espiritual. Y dice: sacerdocio santo. Santo. Y luego sigue diciendo ahí: sacerdocio santo para Dios, para ofrecerles sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es poderoso. Entonces vamos a estar aprendiendo, mis hermanos, cómo atender este llamado. Que son dos cosas al final de cuentas en las que nos pide edificar. Pero desde ya quiero que quede bien claro, mis hermanos, que una cosa es ser salvos, y se lo voy a poner acá en pantalla. Una cosa, mire, es ser salvos, y otra cosa es ser edificados como sacerdotes. Por eso puse: no es lo mismo ser un cristiano salvo por gracia que ser edificado como un sacerdote santo de Dios. No es lo mismo. Y ya vamos a entenderlo un poco más adelante. ¿Estamos? Una cosa es ser salvos y otra cosa es ser edificado. Y hago ese énfasis porque también les voy a mostrar cómo por don sí somos sacerdotes. ¿Estamos? Entonces no es lo mismo, mis hermanos, ser edificados, ser salvos y luego ser edificados como sacerdotes santos para Dios. ¿Está claro esto? Esto es algo que lo tenemos que tener claro para poder comprender la necesidad que tenemos de ser edificados. Esto es bien poderoso. Voy a regresar a ese versículo de Primera de Pedro 2:5. Vea, dice: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados. Y lo puse en rojo: sed edificados, porque esta es la palabra clave. La palabra edificar significa construir. De hecho, en griego significa construir una casa, hacer una obra. Y vea a quién le pide que sean edificados. Dice: ustedes sean edificados. O sea, hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Es a nosotros a los que se nos pide accionar para ser edificados. ¿Cómo? Dice, y nos menciona dos cosas poderosas que son de las cosas que resumen el propósito divino de Dios. Número 1 dice que seamos edificados como casa espiritual, o tabernáculo, templo, y luego como sacerdocio santo para Dios. Cuando hablamos de tabernáculo espiritual, estamos
normalmente lo enseñamos, se recuerdan en el diplomado, cómo crecer a la estatura del varón perfecto, cómo el tabernáculo de Moisés, incluso el templo de Salomón, el tabernáculo de David y el templo de Salomón, no es algo que Dios lo permitió solo para que existiera para aquel tiempo. El tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el templo de Salomón, tres lugares que nos hablan del carácter, nos revelan el carácter de Cristo y del Padre. En aquel tiempo era algo físico, ellos lo tenían como algo físico, pero miren qué bendición que usted y yo no nacimos en aquel tiempo, sino en este tiempo de la gracia, porque en aquel tiempo era algo literal, algo físico. Ahora Dios quiere formar el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el templo de Salomón. Él quiere formarlo en cada uno de nosotros, para que nosotros seamos casa espiritual, templos vivos, templos espirituales. Miren, mis hermanos, algunos quizás solo ven como historia el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el templo de Salomón. A lo que más bulla le hacen es al tabernáculo de David, porque lo relaciona solamente con cantar, danzar y tocar shofares. Eso es un poquito nada más de lo que es restaurado el tabernáculo de David. El tabernáculo de David se tiene que formar en nosotros. Es aquí donde se debe restaurar, en nosotros. Habla de carácter, mis hermanos. Entonces, número uno, Dios quiere que nosotros seamos un templo vivo. Y número dos, que seamos sacerdotes santos, teniendo el carácter sacerdotal de Cristo Jesús. Si lo vemos a nivel de la estatura del varón perfecto del tabernáculo de Moisés, sería de esta manera, ¿sí? Ser edificados como templo espiritual, creciendo a la estatura del varón perfecto y sacerdocio santo. ¿Estamos? Jesús es nuestro sumo sacerdote y Dios nos da la oportunidad de ser edificados como sacerdotes, con ese corazón sacerdotal de Cristo Jesús. Esto es bien poderoso. Ahora bien, vamos con esto, mis hermanos. En cuanto a ser sacerdotes para Dios, tenemos que comprender que hay dos lados. Número uno, nosotros somos sacerdotes por don. Tenemos un sacerdocio por don. Por don, diga conmigo, por don. Y número dos, Dios también quiere que nosotros seamos sacerdotes por crecimiento espiritual. Esto es importante comprenderlo. Sí, porque alguien podrá estar pensando, mire, pero o sea que yo tengo que ser edificado como sacerdote santo, o sea que ahorita yo no soy sacerdote. Por un lado, en un lado de la balanza, sí lo es, solo que es por don. Todo cristiano por don, sí, es por don, puede fungir como sacerdote. Podemos orar, podemos interceder, podemos hacer todo lo que Dios nos permite y quiere que haga un sacerdote. ¿Estamos? Pero es por don, no porque tengamos el carácter sacerdotal. Porque si no tuviéramos por don el sacerdocio, mire, no pudiéramos ser edificados dentro de la iglesia, no pudiéramos alcanzar lo que Dios nos pide alcanzar. Pero tenemos que comprender muy bien, ¿para qué nos da Dios el don de ser sacerdotes? Nos lo da para que nosotros podamos ministrar delante de Él, podamos hacer todo lo que Él quiere que hagamos, pero mientras en nosotros, internamente, en nuestro corazón, se va formando el carácter sacerdotal de Cristo. O sea que por fuera estamos revestidos como sacerdotes, ¿estamos? Y es por eso que podemos ejercer el sacerdocio. Pero mientras por dentro va habiendo una transformación, mis hermanos, formándose en nosotros el carácter sacerdotal de Cristo. ¿Está claro esto? Esto es lo mismo como, o tal vez le voy a poner de una vez la cita. Acá nos habla de un sacerdocio por don. Por ejemplo, dice en 1 Pedro 2:9. Pedro tuvo mucha revelación del sacerdocio. Y a mí me impacta mucho porque recuérdese que Pedro era un hombre del vulgo y sin letras, pero que tuvo una revelación tremenda del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu de sabiduría y de revelación, Pedro. Y él mismo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, miren, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vea qué poderoso. Todo esto que acá la palabra nos dice que somos, entendámoslo. Estos somos por don. O sea, no nos confundamos en ese sentido, ¿sí? Eso somos por don. Somos linaje escogido, ¿sí o no?
Bueno, pero no quiere decir que nuestra genética espiritual ya esté totalmente sana y restaurada. Es por don. Ahora, ¿cómo sé que esto es por don? Nada más hay que ver nuestras actitudes, cómo en nuestra vida, cómo reaccionamos, cómo accionamos. No parecemos muy linaje escogido, o no. O sea, no nos engañemos. Esto es por don, pero ¿para qué nos da el don? Entendamos para qué Dios nos reviste de esto por don. Dice, son linaje escogido, son real sacerdocio. Sí, somos real sacerdocio, pero basta ver nuestra vida, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, deseos, para saber que no somos muy sacerdotes santitos. Que digamos, estamos por el momento. Pero, ¿cómo nos ve el mundo espiritual? Como real sacerdocio. Eso es poderoso. Miren, eso es lo que más le duele al diablo. Que a pesar de cómo somos, ¿sí? Allá arriba dicen los sacerdotes de Dios, dicen allá arriba. Pero porque están viendo que estamos revestidos de Cristo. ¿Por qué tenemos todo esto? Porque el que en Cristo es bautizado, de Cristo es revestido. Entonces estamos revestidos de Cristo. Entonces allá dicen, son real sacerdocio. Y los demonios nos ven como real sacerdocio también, pero a veces como que dicen, no es lo que dice. Y ¡boom! Ahí van a golpear, ¿verdad? Estamos. ¿Qué más nos dice? Que somos nación santa. Si lo fuéramos de corazón, otra cosa sería Guatemala, por ejemplo, con toda la cantidad de cristianos que hay. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios, claro que sí, comprados con la sangre de Cristo. ¿Cuántos se alegran por ello? Pero ¿para qué Dios nos da esto por don? Para que aquí y ahora, y por supuesto al crecer espiritualmente por las eternidades, anunciemos, o sea, demos a conocer, mis hermanos, las virtudes de aquel que nos llamó, que dice, de las tinieblas a su luz admirable. Todo esto que recibimos por don, ser llamado linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, es para anunciar las virtudes de Él, no las mías. Los que estamos llamados al ministerio, hay que entender eso. A Él hay que dar a conocer, no a nosotros mismos. ¿Sí? Porque lo que podemos hacer, lo que se nos permite hacer con el poder de Dios, con la unción del Espíritu Santo, mis hermanos, no es por nosotros, es por don, es por su misericordia. ¿Está claro? Entonces, esto es por don. Somos sacerdotes por don. Sin embargo, mis hermanos, pues ya lo vimos, se nos pide que seamos edificados como sacerdotes santos. Entonces, ¿cómo así? ¿No soy sacerdote ya? Sí lo soy por don, pero Dios quiere que yo me convierta en un sacerdote por crecimiento espiritual, por transformación de mi carácter, por renovación de mi mente, por limpieza de mi corazón, por la formación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Está claro esto? Allí, si tenemos claridad en esto, entonces vamos a estar agradecidos haciendo todo lo que Dios nos permite hacer por el don de ser sacerdotes, pero estamos trabajando en ser edificados, atendiendo este santo llamamiento que Dios nos hace de ser edificados como casa espiritual y sacerdotes santos. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Y luego igual como casa espiritual, ¿sí? Somos casa espiritual, somos casa de Dios por don. Por don. Como dice en Hebreos 3:6, creo que traigo aquí la cita. En Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. O sea, usted y yo somos casa de Dios. ¿Estamos? Por don. Por don. Y por gran misericordia de Dios. Porque imagínense, se nos llama casa de Dios a pesar de cómo somos. ¿Y cómo somos? Bueno, cada quien sabe cómo es. Somos casa de Dios por don. Mientras trabajamos en ser edificados como casa espiritual. Y en Hebreos dice que nosotros vamos a ser casa de Dios si retenemos firme hasta el fin. O sea, ¿qué pasa si no mantenemos firme esto? Ahí usted piense, realmente,
hacia dónde va Dios con todo esto. Entonces, mis hermanos, vamos concluyendo en esto. Lo que quiero dejar en la mente, en el espíritu de ustedes ahora es que ya siendo salvos, después de ser salvos, el siguiente paso es formarnos como reyes y sacerdotes santos para Dios. ¿Está claro esto? Ese es el llamado, ¿sí? Ese es el llamado. Y nosotros podemos decirle a la congregación, ¿ustedes son sacerdotes de Dios? Sí, pero hay que aclararles que es por don mientras nos edificamos en carácter. ¿De acuerdo? Porque aún dentro de los satanistas no le llaman sacerdote o no nombran sacerdote a un recién iniciado. Para llegar a ser sacerdote Satanás lo pasan por todo un proceso. No pensemos que nosotros solo por ser salvos de la paga del pecado, ¿sí?, de la muerte del infierno, nosotros ya tenemos el carácter sacerdotal de Cristo. No nos podemos engañar de esa manera. ¿De acuerdo? Pero sí tenemos fe en que por don somos sacerdotes ahorita. ¿De acuerdo? Así es que nadie se puede quedar sin servir porque usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Usted lo cree? Dele gloria a Dios por eso, porque es un gran regalo que Dios nos da. Amén. Muy bien. Entonces, mis hermanos, ya teniendo claridad de estas cosas, hay que entender también, o sea, para ir afianzando, afirmando más cómo el ser sacerdotes es algo que viene después de ser salvos. Vemos el ejemplo del pueblo de Israel en Éxodo capítulo 19, 5 al 6. Acá en esta parte de la escritura es cuando ya el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿sí? Ya iban en el desierto, mis hermanos. Ya habían salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo. Y aunque no le traigo una gráfica de ese recorrido de Israel, que lo utilizamos mucho para enseñar el camino, pero recuérdese que Israel salió de Egipto, ahí fue donde fueron ellos liberados. Cruzaron el Mar Rojo. Pero antes de llegar al Mar Rojo incluso se les apareció la columna de nube y fuego, ¿se recuerda? Si usted ha leído el libro del Éxodo, ¿sí? Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, hablando de los israelitas, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Eso fue cuando salieron de Egipto. Salieron de Egipto por la sangre de la Pascua, ¿se recuerdan del Cordero de la Pascua? Entonces tenían sangre, ¿sí? Luego se les apareció la columna de nube y fuego y atravesaron el mar. Y en ese contexto dice aquí en Corintios que ellos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. ¿Y qué más sigue? Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En otras palabras, ellos recibieron salvación por la sangre del cordero animal en ese tiempo, que era figura de la sangre del cordero perfecto. Fueron bautizados en Espíritu Santo y fueron bautizados en agua. Por eso dice que fueron bautizados en la nube y fueron bautizados en el mar. Fue después de tener esas tres cosas, sangre, fuego y agua, salvación, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo y fuego, fue después de eso. Esto es importante entenderlo. Fue después de eso que viene Dios y les dice, ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán, o sea, no lo son, me serán un reino de sacerdotes y gente santa, o nación santa. ¿Se recuerda que vimos cómo eso era por don? ¿Sí? Me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo Dios a Moisés. O sea, el llamado para convertirse en sacerdotes, en real sacerdocio y nación santa, gente santa, Dios se los hizo después que ellos tuvieron los tres fundamentos principales: salvación, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo y fuego. Porque sin esos tres elementos, sin la sangre de Cristo, sin el agua de la palabra
Y sin el fuego de su espíritu, sin esos tres elementos, ninguno de nosotros puede ser edificado como un sacerdote santo, como un rey y sacerdote santo, y menos aún como esposa del Cordero. ¿Está claro esto? Es aquí donde vemos que en la palabra de Dios hay un proceso. Póngale atención, voy a ponerlo nuevamente aquí, solo ese pedacito de ese llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel, porque es el mismo llamado para nosotros. Les dice: ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Bueno, y es por eso que nosotros en el Nuevo Testamento se nos dice: sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Estamos? Pero no es en el momento de ser salvos, que ya lo tenemos. No, siendo salvos, teniendo el fundamento bien puesto, que es Jesucristo. Es por eso que en Corintios Pablo dice, ¿sí?, alguien edifica, pero después cada uno mire cómo sobreedifica, dice. Pero ya siendo salvos. ¿Está claro esto? Si entendemos esto, no nos vamos a quedar estancados, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Usted ya es salvo, usted ya está bautizado en agua, usted ya está bautizado en Espíritu Santo y fuego. Sí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, además de servir, corra a edificarse como un sacerdote santo para Dios. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Eso depende de cada quien con Dios. Eso depende de cada quien. Y alguien, mire, el problema cuando hablamos de estas cosas es cuando las personas pues ya son de avanzada edad. Y dice, ¿y será que me va a dar tiempo? Es un asunto entre Dios y usted. Porque al final de cuentas, mire, por supuesto que normalmente pues una persona de mayor edad es la que se va primero. Pero nadie sabe si mañana está o no está. Lo único que sí sé, y se lo puedo asegurar por la palabra, es que si el deseo, ¿sí?, de atender este llamado, y en mí está el deseo genuino de ser edificado como un sacerdote santo, como casa espiritual y sacerdote santo, si ese deseo es genuino, mis hermanos, y empiezo a buscar a Dios, lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque está escrito: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Algo va a hacer Dios. ¿Qué va a hacer? No lo sé, pero Dios no nos va a dejar con ese deseo cuando el deseo es genuino. Cuando el deseo es genuino de ser sacerdotes santos en carácter, teniendo el corazón sacerdotal de Cristo Jesús. ¿Está claro esto? ¿Le anima esto? A mí me anima eso, porque yo digo, bueno, Señor, yo le doy gracias, Señor, gracias porque no me voy a ir de esta tierra. Y yo me voy de una vez hasta lo más alto, ¿sí? Gracias, Señor, porque yo no me voy a ir de esta tierra sin ser de los bienaventurados de limpio corazón, que te verán, y sin tener el nombre de tu Hijo y tu nombre escrito en mi frente, para estar en tu monte santo, y seré primicias para ti, Padre, y para el Cordero. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para mí, para ti sí es posible. ¿Está claro esto? O sea, eso es poderoso, mis hermanos. Muy bien, vamos bien hasta acá. Entonces, mis hermanos, ser edificados como un sacerdote santo implica un proceso. Diga conmigo, es un proceso. Es un proceso de transformación, es un proceso de crecimiento espiritual. Es un proceso de ir siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. ¿Sí? Obteniendo el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Es por eso que, volviendo a nuestro versículo base de todas estas enseñanzas, porque después ya me voy a ir a otra parte de la Escritura, quiero que recordemos esto: tenemos que ser edificados. Diga conmigo, tengo que ser edificado. ¿Sí? Y esto es lo mismo también que aparece en Apocalipsis, y creo que traigo esa cita acá, Apocalipsis capítulo 5, por favor. En Apocalipsis 5 hay un versículo que los cristianos lo repetimos, y qué bueno que lo repetimos con alegría, con gozo y todo ese tipo de cosas, pero a veces como que no analizamos lo que dice. ¿Sí? Porque dice en Apocalipsis, hablando de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, que es un nivel a nivel del lugar santo, que es la visión que el apóstol Juan tuvo de lo que va a suceder. Dice, hablando de los 4 seres vivientes, y dice, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres, ¿qué dice? De tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Qué dice? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es por eso que sé que los 4 seres vivientes son cristianos, no son animales raros como los ponen ahí en Apocalipsis, ¿sí? Porque son redimidos de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y ellos dicen, expresan estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos dicen: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y en el caso de ellos reinaremos sobre la tierra. Porque esto es algo que Juan vio que va a suceder. ¿Estamos? Cuando estemos ya en esa dispensación, cuando acá esté la gran tribulación y toda la cosa, y está el tribunal de Cristo y tantas cosas que van a suceder. Juan ve esta escena que va a ser una realidad, y ve a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos que son cristianos también de todo linaje, lengua y pueblo y nación, porque son ellos los que hacen este canto, realizan este canto, y ellos dicen: nos has hecho reyes y sacerdotes. En el caso de ellos solo llegaron a ese nivel, solo a ese nivel. Usted y yo tenemos que llegar hasta ser esposa del Cordero. ¿Estamos? Pero ellos dicen: nos has hecho reyes. Y esa palabra hechos es un proceso. ¿Sí? El problema es que lo agarramos ya así como que, y lo damos por sentado. No, mire, es que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y sí, por don. Porque tu corazón no es como de un rey y sacerdote todavía. En Romanos capítulo 8, 29, hablando de procesos, diga conmigo procesos. Incluso para ser edificados a la estatura del varón perfecto, para llegar a ser como Cristo dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen, ¿qué dice? Hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para los que han llevado las enseñanzas de crecer a la estatura del varón perfecto, usted sabe que hay un proceso para llegar, para crecer. Hay que crecer para alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. ¿Qué implica eso de crecer? Un proceso. ¿Estamos? Y lo bueno es que Dios nos predestinó para ello. ¿Estamos? Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen. La palabra imagen habla de carácter. Diga conmigo carácter. De eso habla lo que es la palabra imagen. Muy bien. Alguien dirá: pero ¿qué hago? Recuérdese que Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Diga conmigo: Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Levante sus manos un momento, por favor. Padre bendito, te agradecemos porque nos has predestinado para que seamos hechos conforme a la imagen de tu Hijo. Gracias, Padre, porque todo esto implica ser hechos, ser edificados como templo espiritual y como sacerdotes santos para ti. Gracias, Padre, porque a pesar de cómo somos, tú nos das esta oportunidad de no quedarnos como somos. Gracias porque por don, Padre, nos llamas santos, nos llamas sacerdotes santos, nos llamas casa tuya. Pero hoy entendemos que es por don, que a pesar de cómo somos, nos das por gracia, Padre bendito, este llamado. Pero Padre, gracias porque nos has dado todos los recursos y Cristo ha comprado todo lo que necesitamos para que nosotros no solo obtengamos estas virtudes por don, sino por formación del carácter de Cristo en nosotros, Padre, quien es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro sumo sacerdote. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das y por dejarnos en tu palabra revelación de cómo, Padre, poder nosotros ser edificados como sacerdotes santos para ti, Padre celestial. Te lo agradecemos, Padre nuestro, Padre santo. Voy a usar un momento más para dejar ya listo para ver estos 12 pasos.
¿Me dan unos 5 minutos más? ¿Cómo vamos a aprender estos 12 pasos para ser edificados como sacerdotes santos? Bueno, se lo voy a decir para que usted en estos días, en esta semana, usted vaya a la palabra y estudie, empiece a escudriñar lo que vamos a estar ya estudiando en estas lecciones. Y esto nos lleva al Antiguo Pacto, en el libro de Levítico, capítulo 21, versículo 17 al 24. Quiero que lo leamos, por favor, porque es allí donde está la revelación de un camino que nos lleva a ser edificados como sacerdotes santos. Se lo voy a ir poniendo acá en pantalla. Fue el momento en que Dios le dijo a Moisés que le hablara a Aarón. Ya Aarón fue cuando ellos fueron levantados como sacerdotes, a Aarón como el sumo sacerdote. Y el sacerdocio era para Aarón y su familia, para sus hijos, porque eran de la tribu de Leví. Y solo ellos podían ser sacerdotes. Porque aunque el llamado fue para todos, se recuerda que vimos que Dios a todos les dijo: si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, me serán un reino de sacerdotes. Conocemos la historia. No oyeron su voz y no guardaron su pacto. Solo la tribu de Leví recibió el sacerdocio por don. Entonces, ya luego, cuando Aarón era sumo sacerdote, Dios le dice a Moisés: dile a Aarón, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Los únicos que podían ofrecer el pan en el lugar santo eran los sacerdotes. Todo el pueblo podía entrar al atrio donde se ofrecían los sacrificios, pero al lugar santo, donde estaba el altar de la oración, donde estaba el candelero de oro con sus 7 lámparas y sus 66 adornos, y estaba la mesa de los panes de la proposición con sus 2 hileras de 6 panes y el incienso puesto sobre ellos, los únicos que podían entrar a ese lugar santo eran los sacerdotes, eran los descendientes de Aarón, los únicos. Sin embargo, Dios le dice: dile a Aarón que ninguno de sus descendientes que tenga algún defecto, en otras palabras, podrá fungir como sacerdote. Dice, sigue diciendo allí: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, y da una lista de los defectos por los cuales algunos de los descendientes no podían ejercer el sacerdocio. Y dice: varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Dice: ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto, de los que leímos, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Yo no sé si usted había leído esto antes, pero cuando empezamos a contar, voy a regresar al versículo. Cuando contamos los defectos, resulta que hay 12 defectos. 12 defectos. En ese tiempo eran defectos físicos. Y Dios fue claro: mire, alguno que tenga este defecto de los descendientes de Aarón no podrá ejercer el sacerdocio. Ahora, esto es poderoso, porque en el antiguo pacto eran defectos físicos. Sin embargo, en el nuevo pacto, cada uno de estos defectos nos hablan de defectos de carácter. Y es aquí donde, mire, Dios nos da luz, nos da revelación, nos da iluminación, porque el asunto es que espiritualmente todos tenemos esos defectos, y esos son los que vamos a ir viendo en estas enseñanzas. Porque para ser edificados como sacerdotes santos,
Tenemos, miren mis hermanos, ya una luz allí de qué cosas tenemos que ir siendo liberados y sanados para que entonces nosotros tengamos el carácter de un sacerdote santo, sin esos defectos de carácter, sin esos defectos a nivel espiritual, para que seamos sacerdotes santos para Dios, no solo mis hermanos acá, sino por todas las eternidades. Y eso es poderoso. ¿Sí está claro esto? Mire, cada uno de esos defectos usted se va a asombrar de lo que habla de nuestro carácter. Y cuando los estudiemos uno a uno, mis hermanos, usted ya va a tener ahí un programa de liberación, un programa de sanidad. Mire, usted no va a tener excusa que su repertorio para orar se le acaba rapidito. No, ahora usted ya sabe para qué va a ir a buscar al Padre en lo secreto. Usted va a pasar tiempo con el Padre porque usted ya tiene claridad de qué cosas tenemos necesidad que nos libere y nos sane. Cosas que nos impiden ser sacerdotes en carácter solo por don, pero yo quiero ser un sacerdote con el carácter sacerdotal de Cristo Jesús. ¿Cuánto lo quieren? Miren mis hermanos, esto es poderoso. Antes de la cruz, para ser sacerdote también, sí, eso está en Levítico, había que tener un nacimiento legítimo. En ese tiempo tenían que ser de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, el sumo sacerdote, y no tenían que tener esos defectos físicos. Sí podían ellos comer del pan, de las ofrendas que va al pueblo de Israel. Los descendientes de Aarón que tenían defectos sí podían comer, sí podían alimentarse, pero no podían ejercer el sacerdocio. Ahora bien, ellos tenían que tener un nacimiento legítimo y ser sin defectos físicos. Ahora, después de la cruz, para nosotros también se nos exige un nacimiento legítimo, y usted y yo hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote. ¿Usted lo cree? Hemos nacido de nuevo, hemos nacido en Cristo Jesús. Y ahora nosotros, en este tiempo de la gracia, se nos da la oportunidad de ser sanados de esos defectos. Ya tenemos lo primero, somos de linaje legítimo. ¿Estamos? De nacimiento legítimo. Ahora nos falta ser sanados de esos defectos. Es por eso que en 1 Pedro se nos dice: sean edificados como sacerdotes santos para Dios. Y lo vamos a trabajar, vamos a conocer, mis hermanos, cada una de estas cosas. Así es que desde hoy prácticamente yo le hago el desafío para que empecemos una vida de oración, porque cada semana quizás vamos a ver uno o dos de estos defectos de carácter que tenemos, para que estemos orando. Así es que cuando terminemos estas enseñanzas, si bien es cierto que quizás no vamos a tener todavía el corazón sacerdotal de Cristo, pero ya hemos tenido que avanzar, mis hermanos. 2 meses de estar orando o 3 meses de estar orando, enfocados en ser sanados de todo esto, créame que eso va a ser bien poderoso. ¿Cuánto lo quieren? Ahora sí, póngase de pie, por favor. Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Y yo sé que quizás puede haber que alguna persona que estaba ahí pensando: hay algo más en Cristo, hay algo más en Dios, porque por don yo puedo ser pastor. ¿Sabe por qué somos pastores, ministros? Es por don, no porque tengamos el carácter sacerdotal de Cristo. Pero si somos honestos con nosotros mismos, quizás a veces quizás hay un ministro, un obrero que piensa y le viene a la mente cuando está solo: ese Señor, tú me usas de unción. Así la tenía Aarón también, lo tenía Moisés. Pero Señor, me doy cuenta que soy muy diferente a ti. ¿Qué hacer? Bueno, acá Dios nos tiene un programa de liberación y de sanidad, y lo vamos a aprovechar. Lo vamos a aprovechar. El llamado es para todos. El llamado es para todos. Ustedes, como piedras vivas, sean edificados como sacerdotes santos para Dios. Padre eterno, te agradecemos una vez más por este santo llamamiento, Padre. Padre, gracias por dejarnos en tu palabra, Padre, revelación
de todo aquello que en nosotros, en nuestro carácter, nos descalifica para ser eternamente sacerdotes santos. Padre, gracias, porque no solamente nos revelas el problema que hay en nuestro corazón, pero te agradecemos porque también nos das la solución, Padre. Gracias porque hoy tenemos, Padre, la sangre viva, la sangre fresca, la sangre resucitada de Cristo Jesús. Padre, gracias porque hoy tenemos tu palabra, que es espíritu y es vida. Y gracias porque tenemos tu fuego santo a disposición, y el Espíritu Santo mora en nosotros, Padre, y está con nosotros para realizar esta obra de transformación, de restauración, de sanidad en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Padre nuestro, te suplicamos, produce el deseo en cada uno de nosotros de no quedarnos como estamos, sino de atender este llamado, Padre Celestial, porque también, Padre, está escrito que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Padre, no queremos quedarnos solo con el llamado, queremos ser de los que tú escoges, que levantas por las eternidades como sacerdotes santos para ti, Padre Celestial. Padre eterno, queremos ser de los escogidos. Padre, ayúdanos a tomar la decisión de abrazar, de alcanzar, Padre, toda esta formación, esta edificación que hoy nos permite realizar en nuestro ser, Padre eterno, Padre nuestro. Y Padre, concédenos que no nos vayamos de esta tierra, Padre, sin recibir toda esta sanidad en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Padre Celestial. Padre eterno, para que seamos revestidos con esas vestiduras espirituales, sacerdotales, eternas, Padre nuestro. Gracias, Padre, te damos, gracias te damos.